título del sermón en esta mañana es La destrucción de Satanás. La destrucción de Satanás. Venimos hablando de los ángeles, Cristo es superior a los ángeles. Y qué alivio deciros en esta mañana, Cristo es superior al ángel rebelde por excelencia, al gran líder de los demonios, no Satanás. Cristo es superior a Satanás. Acompañadme, Hebreos 2, 10 al 15. Móviles apagados o en silencio, nadie molestando a su hermano. Hay que prestar atención a la palabra leída y predicada. Hebreos 2, del versículo 10 al 15. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son toda la cosa y por quien toda la cosa subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, Cristo, y los que son santificados, nosotros, de uno, el Padre, son todos. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tú y yo somos carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y también librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bien, pues venimos comentando en estas semanas que Jesús es uno, superior a los profetas; dos, es superior a los ángeles. ¿Por qué este enfoque en la superioridad de Jesús? Porque en la iglesia de los hebreos se estaba dando una apostasía. Ciertas personas se habían desvinculado de la iglesia neotestamentaria para buscar la salvación en el judaísmo. Es que el autor quiere decir que los judaizantes están haciendo mal, porque donde ellos están apoyando en los profetas y en los ángeles, Jesús es superior a los profetas, Él es superior a los ángeles. Y hoy en nuestro mensaje vamos a ver tres de las razones por las que Jesús se encarnó. Estos tres puntos son precisamente mi bosquejo de hoy. Punto número 1, el decreto del Padre. Porque Cristo se encarna, porque es el decreto del Padre, el decreto eterno, versículo 10. Punto número 2, Cristo se encarna por sus dichos. Curiosamente vamos a ver tres dichos de Jesús en el Antiguo Testamento. Y aquí veremos el principio de la semana pasada, que el Nuevo Testamento arroja luz sobre el Antiguo. Por ejemplo, os prediqué de Salmo 8 la semana pasada, y os dije que si no fuera por el Nuevo Testamento, yo no podría ver a Jesús en el Salmo 8. Pero Hebreos 2 me dice que Salmo 8 es mesiánico, está hablando de Jesús. Y hoy veremos tres textos más del Antiguo Testamento que a primera vista no son mesiánicos, no son cristológicos, pero con la mayor luz apostólica del Nuevo Testamento aprendemos que son tres textos de la boca de Cristo. Por eso debemos leer la Escritura a la luz de la Escritura. Y el principio de los reformadores fue: la Escritura es su propio intérprete. Interpretamos la Biblia con la Biblia. Y punto número 3, Jesús se encarna, 1, según el decreto del Padre; 2, según sus propios dichos; y número 3, para destruir a Satanás. Satanás es el gran ángel acusador, y veremos en el tercer punto que Jesús acaba con las acusaciones de nuestro gran adversario. Primer punto de mensaje en esta mañana, la encarnación de Jesús. Cristo se encarna, ¿por qué? Porque estaba en juego el decreto eterno del Padre. Hebreos 2, versículo 10, dice: convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿De quién está hablando aquí? Jesús saldrá más adelante en el versículo, pero aquí concretamente, a Dios el Padre, concretamente el Padre, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Estamos hablando aquí del Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que, ¿quién es este autor de la salvación de ellos? Ahí está Jesús. Así que el Padre
de quien son todas las cosas, perfecciona a Jesús, el autor de la salvación del pueblo escogido. Vale, el autor en esta mañana arranca hablándonos sobre Dios el Padre. Él es aquel por cuya causa son toda la cosa y por quien toda la cosa subsisten. Bueno, también podemos decir en esta mañana que todas las cosas son de Dios el Hijo, todas las cosas son de Dios el Espíritu Santo, pero en este texto concreto el autor está subrayando al Padre. Y esto encaja también con lo que vemos en Romanos 11:36, mi versículo favorito de la Biblia, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él sea la gloria en Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11:36. Así que de Él quiere decir que el mundo físico es de Dios y el mundo espiritual es de Dios. Así que los ángeles le pertenecen a Dios. Y ahora el mundo físico, ¿de quién es el cielo azul de Almería? ¿De quién son las nubes? ¿De quién es este hermoso mar que tenemos ahí? ¿De quién es el puerto de Almería? Es de Dios. Todo es de Él. Él es el creador de todo. Pero también todo es por Él. Y por habla de su providencia. Que Dios no solamente crea, sino que ahora mismo está sosteniendo todo con la palabra de su poder. Dios podría quitarnos el hálito de vida ahora mismo. Dios es quien sostiene nuestra vida. Dios es quien sostiene los ángeles en existencia. Dios es quien sostiene el mismísimo universo en sus manos. Todo es de Él, todo es por Él y aleluya, todo será para Él. El fin principal de la creación, tanto la creación física como la creación espiritual, angelical, el fin principal es la gloria de Dios y eternamente lo creado alabará y glorificará, se regocijará en Dios su creador. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Es que este Dios, Dios el Padre, de quien son todas las cosas, dice aquí en el texto, le convenía. Este lenguaje a veces nos cuesta como creyentes, ¿no? Os cito la traducción al lenguaje actual. Dice, Dios tenía que hacer perfecto a Jesús y dejarlo morir. Y claro, como cristiano nos resulta muy incómodo esa clase de lenguaje, expresión, porque pensamos, ¿cómo puede Dios estar bajo una obligación? Dios no está sujeto a obligaciones. ¿Cómo puede decir el texto bíblico, le convenía? Dios tenía que hacer algo. Pues hay que aclarar que Dios no está bajo ningún tipo de obligación. No hay ninguna obligación ajena a Dios a la cual Él tiene que subordinarse. Lo que pasa es que en la eternidad pasada, Dios decretó salvar a la humanidad mediante el Redentor Jesucristo. Y en este sentido, ya que Dios en su libre voluntad, ya que Él decretó hacer esto, ya que tomó Él esa decisión, Él estaba obligado a llevar a cabo lo que había decidido. Porque nuestro Dios, como bien sabéis, no miente. Y no solamente no miente, la Escritura agrega que Dios no puede mentir. Así que Dios no solamente no miente, no puede mentir. Entonces, si Dios en la eternidad determina enviar a Cristo, decreta enviar al Hijo para ser el autor de salvación, en este sentido podemos hablar de una obligación, porque Dios ha decretado algo y si Dios no cumple con lo decretado, Dios se niega a sí mismo y esto, como bien sabemos, es imposible. ¿Cómo puedo yo comprobaros que Jesús fue decretado desde antes de la eternidad por el Padre? Pues os cito dos pasajes. Primero, Hechos 2:23. Pedro dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, en la eternidad el Padre ya decretó enviar a Jesús. Y otro texto, Apocalipsis 13:8 dice, Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Os dais cuenta? En la eternidad el Padre ya decretó la venida del Señor Jesús. Así que en este sentido Dios está bajo una obligación. No es que hay una fuerza ajena a Dios a la cual Él está sujeto. ¿Qué va? Dios decreta enviar a Jesús y por tanto sí o sí Jesús tiene que encarnarse. Porque si no, la veracidad de Dios corre peligro. ¿Quién entonces toma la decisión en la eternidad pasada? ¿Fue la decisión de Gabriel enviar a Jesús? No, porque Él no existía. En la eternidad, antes de la creación, Gabriel no existía. Miguel no existía. Rafael, ¿verdad? Este ángel que aparece en los libros apócrifos, tampoco existía.
No hubo ningún ángel en la eternidad pasada. Así que el que decreta la venida de Jesús al mundo es Dios el Padre. Y Dios cumple con su palabra enviando a su Hijo. Y en esta mañana nos da gran descanso saber que Dios no miente. Es que todo lo que yo leo en esta palabra, todo lo que Dios dice, yo puedo decir amén, sabiendo que Dios es veraz y Dios cumple con lo que dice. Por tanto, si la Escritura a mí me dice, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, yo digo, aleluya, amén. Y si yo creo en Jesucristo, yo tengo vida eterna porque Dios no miente. Yo puedo tener la seguridad de mi salvación. También si la palabra de Dios te dice, no te desampararé, ni te dejaré. Dios no te dejará, no te abandonará porque Dios no miente. Dios no puede mentir. También cuando pensamos en la segunda venida, la Escritura inspirada dice que de la misma forma que Jesús ha subido al cielo, regresará. Amados, el Espíritu Santo aquí nos da una promesa y lo que tú debes hacer con estas promesas es agarrarlas, nutrirte de ellas y que formen parte de ti. Dios no miente. Sus promesas siempre se cumplen. Por tanto, si Dios dice en la eternidad, voy a enviar a mi Hijo para que sea el autor de la salvación para mi pueblo escogido, sí o sí, Cristo se encarnará. Dios no puede mentir. Entonces, a nivel práctico, ¿dónde encontramos tú y yo hoy las promesas del Señor? En la Biblia, porque escrito está, en Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada, exhalada por el aliento de Dios. Y por esta razón la iglesia evangélica damos la centralidad a la predicación de la palabra. El púlpito está en el centro de la iglesia, dando a entender que aquí en este lugar la voz de Dios ha de prevalecer. La iglesia católica romana tristemente tiene tres fuentes de autoridad infalible. Tenemos, por un lado, en la iglesia católica romana, la escritura, luego el magisterio y también la tradición. De hecho, justo anoche estuve en un debate con un ex evangélico que ahora es evangelista católico romano, Sergio Gili. Podéis ver mi interacción con él online. Y en varios momentos del debate veis muy claramente cómo el católico romano atribuye infalibilidad al magisterio y a la tradición. ¿Y cuál es el problema con el sistema aquí católico romano? Porque rechazamos su método teológico. Porque, amados, el magisterio y la tradición, si se elevan al mismo nivel de autoridad que la Escritura, pueden acabar imponiendo doctrinas ajenas a la palabra que Dios inspiró. Os pongo un solo ejemplo. El día 8 de diciembre, 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, según la cual María, la Madre de Jesús, fue preservada de todo pecado desde el momento de su concepción. Esto significa que María nació sin pecado original y hasta que no fue recibida arriba en la gloria con la Iglesia Católica Romana, ella vivió una vida impecable sin pecado. Ahora, amados, si tenemos acceso a las Escrituras, ¿qué vamos a decir ante esta proclamación papal? ¿Decimos amén o no decimos amén? Pues no decimos amén porque no decimos amén. Exactamente, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Es que tú y yo ponemos nuestra fe en la Escritura porque es inspirada por Dios. El magisterio no es inspirado por Dios, la tradición es inspirada por Dios, la Escritura sí es inspirada por Dios, por tanto es la suprema norma de fe y conducta. Y como muchas veces os he dicho desde ese púlpito, si el pastor predica el día domingo conforme a la palabra de Dios, decís amén, aleluya, sí es, pastor, sigue. Pero si el pastor no predica conforme a la palabra de Dios, no decís amén, le tenéis que lanzar una silla o una piedra, ¿verdad? Así que sola Escritura. La Biblia es la suprema autoridad. En esta iglesia la suprema autoridad no es el pastor. La suprema autoridad es la santa palabra de Dios, sola Escritura. En este sentido, pues le convenía a Dios. Le convenía, porque Él había prometido algo, y ya que Dios había prometido algo, está moralmente obligado a cumplir con lo prometido, porque Él no miente ni puede mentir, no puede negarse a sí mismo. Es que le convenía a aquel, entonces, que
perfeccionarse, eso también es difícil lo que viene a continuación. Lo de convenir es difícil de entender, ahora lo he explicado, pero ahora esta segunda cosa también es difícil de entender. Dice, le convenía al Padre que perfeccionase al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación del pueblo de Dios? Cristo. Ok, vamos a pensar aquí. Le convenía al Padre perfeccionar a Jesús. Y de nuevo yo leo esto, pensar, pero vamos a ver, estamos hablando de Jesús. No estamos hablando del hermano Will, del hermano Andrés, del hermano Álvaro. Estamos hablando de Jesús. ¿Cómo puede el texto decir que Dios tuvo que perfeccionar a Jesucristo? Porque hermanos, amor, yo estoy equivocado, pero según yo entiendo, según la Biblia, Jesucristo es perfecto. ¿Estáis conmigo, cierto? Entonces, ¿cómo puede el texto decir que Dios tuvo que perfeccionar a su Hijo? Su Hijo es moralmente perfecto. En el mismo libro de Hebreos te dice, en el 4:15, Él fue tentado en todo según esa semejanza, pero sin pecado. Y otro texto de Hebreos, el 7:26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Jesucristo es perfecto. ¿Cómo puede Dios el Padre perfeccionar a alguien que ya es perfecto? Pues la clave consiste en cómo interpretamos esta perfección. No debemos pensar en términos morales. No es perfección moral. Lo que estamos aquí tratando es su llamamiento de vocación. Estamos hablando de esta perfección vocacional. Él como Salvador se tuvo que hacer ser humano para salvarnos. Por tanto, la perfección aquí no es moral, porque estaríamos negando la perfección de Jesús. Estamos hablando de la interpretación vocacional. Jesús como ministro, su oficio salvador. Jesús tuvo que asumir la naturaleza humana para ser el Salvador perfecto. Y por esto en la Biblia habla de Jesús como el segundo Adán, donde el primer Adán falló, fracasó en el huerto. El segundo Adán toma de nuestra naturaleza y vence, dándonos de su perfecta justicia. Y así se cumple lo que fue profetizado en Isaías 53:5. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue puesta sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Si Jesús se hubiese encarnado como ángel, no podría haber sido el Salvador perfecto. Porque un ángel no puede ocupar el lugar de un ser humano en la cruz. Cristo tiene que asumir la naturaleza del ser humano para redimirla. En ese sentido, pues, de perfección vocacional, interpretamos Hebreos 2:10. Que nadie malinterprete. El texto no está hablando de que Jesús fuera pecador y luego Dios lo santificó. No, está diciendo que Jesús, para ser el Salvador perfecto, se tuvo que encarnar como ser humano. Y Dios perfecciona a Jesús en este sentido vocacional mediante las aflicciones que soportó, ¿no? Todas las aflicciones relacionadas con la encarnación, como indiqué la semana pasada. Nada más nacer, rodeado de animales malolientes, olía a peste aquello, y luego empieza un largo proceso de aflicciones, dolores, hambre, sed, rechazo. Jesús en este sentido experimentó aflicciones. Y este dato también para nosotros, creo que lo tenemos bien asimilado, Cristo sufrió, pero este dato para un judío es escandaloso, porque la imagen que ellos tienen del judío es la imagen de un gran libertador sociopolítico. El Cristo no viene para sufrir, para soportar dificultades, tentaciones, aflicciones. No, el Mesías viene para reinar y matar a los enemigos. Y de hecho, en el grupo de los discípulos encontramos a gente con esta mentalidad. No entendían que el Cristo tenía que sufrir. Por ejemplo, Pedro, cuando Jesús anuncia a Pedro que tengo que ir a Jerusalén, ser muerto, resucitar el tercer día, Pedro toma a Jesús aparte y empieza a regañar a Jesús. Nunca te acontezca tal cosa. Y Jesús no le dice a Pedro, hoy gracias por tener compasión de mí. Jesús le mira a los ojos y le dice, apártate de mí, Satanás. No tienes la mira puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres.
Y es más, Judas Iscariote también, él pensaba, oh, estoy aquí con Jesús, tiene miles de seguidores, vamos a apoderarnos de Jerusalén, vamos a derramar la sangre de Poncio Pilato, vamos a gobernar y yo voy a ser el brazo derecho de Jesús. Y cuando él vio que Jesús no tenía ni la más mínima intención de vencer a Poncio Pilato, pues él decidió vender al Señor. Cito el libro Jesús el Judío de César Vidal, dice: Judas Iscariote llegó a la conclusión de que nada tenía ya que hacer ni que ganar al lado de Jesús y que lo mejor era obtener algún beneficio de aquella situación. Y vendió a nuestro Señor por 30 monedas de plata. ¿Veis? El mensaje del Mesías humillado escandalizó a Pedro. Escandalizó a Judas Iscariote. Escandaliza a muchos hoy porque piensan en un Mesías vencedor que derrama sangre. Pero el Mesías vino en humildad montado en un pollino. Pero según la filosofía del mundo, pues prosperan los hombres siempre buscamos lo grande. No queremos asociarnos con un Salvador crucificado, rechazado, insultado. A veces nos da vergüenza dar testimonio del Señor en la esfera pública porque no queremos recibir el vituperio de Jesús. Y en el mundo la gente exitosa es elogiada y alabada y queremos ser famosos y tener dinero. La palabra de Dios dice, Proverbios 19:4, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. ¿Visteis la coalición que salió de Estados Unidos la semana pasada? Estuvieron con Xi Jinping en la China, estaba Trump con su equipo y estuvo también Elon Musk, entre otros comerciantes, hombres de negocios ahí. Y llega Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, y un día que estuvieron por la China, hasta los grandes empresarios de la China querían sacar selfies con Elon Musk. Y Musk ya estaba algo mosqueado, molesto, porque todo el mundo quería sacar selfie con él. ¿Pero por qué con él? Porque es el hombre más adinerado del mundo. El mundo busca eso. Ahí está Elon Musk, quiero sacarme un selfie con él. El mundo va en pos de la gente exitosa, rica, adinerada. Pero ¿quién sigue a un Mesías humillado y rechazado? Para tú seguir a Jesús de Nazaret, tú necesitas el Espíritu Santo. Tú necesitas nacer de nuevo. Y fijaos hasta qué punto ha cambiado el evangelio, ¿no? En algunas iglesias de la actualidad. Ahora predican un Jesús que te hace grande, te hace próspero, que Jesús te va a dar una promoción en el trabajo, Jesús va a librarte de tu baja autoestima. Y es un Jesús 100% mundano. Es el Jesús de Judas Iscariote. Es el Jesús de Pedro aquel día cuando reprendió a Jesús. Es el Jesús ese que es un Jesús que no sufre, un Jesús no afligido, pero tú y yo abrazamos al Jesús apostólico porque el Espíritu Santo testifica de que Él es el Cristo verdadero. Por tanto, hoy te pregunto, ¿a qué Jesús perteneces? ¿Perteneces al Jesús del Padre? ¿Perteneces al Jesús de Hebreos capítulo 2, que sufre en el mundo, es rechazado en el mundo, experimenta vituperio en el mundo? ¿O solamente buscas grandeza, prosperidad, salud, éxito? ¿Qué tipo de Jesús estás tú siguiendo en esta mañana? Y también diría una cosa más antes de acabar el primer punto. Si nuestro Cristo, perfectísimo en todos los sentidos, si Dios en el sentido vocacional perfeccionó a Jesús para que fuese el autor de nuestra salvación, digo yo, si Dios usó aflicciones en la vida de su amado Hijo, como oró ahora Ramón, ¿no? El Hijo es el amado del corazón del Padre, pienso yo, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor estáis de acuerdo conmigo, no sé, pero si Dios el Padre usa aflicciones para perfeccionar a su Hijo con H mayúscula, ¿no puede ser también que Dios el Padre va a usar aflicciones en nuestras vidas para perfeccionar sobre nosotros y santificarnos? Porque ¿cuál es la tentación? Somos mundanos por naturaleza. Nos pasa algo malo el día lunes. Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado, Dios no me quiere. Estás razonando como Judas Iscariote. Estás razonando como Pedro. Tú debes ver esta prueba como fruto de la providencia divina. Y comprender que Dios no va a permitir que tú seas probado más de lo que puedes resistir. Es que en vez de interpretar las aflicciones como una señal del odio de Dios hacia tu vida, interpreta las aflicciones como una señal del amor de Dios hacia tu vida. Porque Jesús es el amado del cielo y sufre. Pablo, el apóstol más destacado, sufrimiento tras sufrimiento.
¿Te imaginas Pablo un día saca la conclusión? Es que mira, he estado pensando en todo lo que llevo sufriendo estos años. No entiendo. Lo que pasa es que Dios me odia. Dios me aborrece. Dios no me ha llamado al ministerio apostólico. Dices, Pablo, pero por favor, hermano, estás mal de la cabeza. ¿Ves? Pero nosotros hacemos lo mismo. Estoy sufriendo, algo me va mal. Ahí está, Dios me ha abandonado. Hermano, por favor, sé maduro. Entiende las aflicciones a la luz de la providencia del Señor. Si Dios usa aflicciones en la vida de su Hijo, las usará en tu vida también. Así que si tú no tienes ninguna aflicción, ninguna prueba, ninguna dificultad, ningún dolor de cabeza en tu vida, yo dudaría de tu salvación. Yo diría, esta persona tal vez no sea del Señor, porque Dios perfecciona su obra en sus hijos. Como buen padre nos disciplina, nos azota y todo esto nos hace mucho, mucho bien. Es que oremos hoy, amado Padre, dame madurez para interpretar las aflicciones como una bendición de tu parte. Wow, yo sé que es muy bonito decir esto un domingo detrás del púlpito y los hermanos ahí diciendo amén, pero la próxima vez, mañana, ¿verdad? Algunos nos espera ya una prueba mañana en el lugar de trabajo. Padre, me hablaste ayer, día domingo, las pruebas son de tu providencia, no seré más tentado lo que pueda yo resistir, tú estás conmigo, esta prueba no es una señal de que me odies, es la señal de que me amas y estás perfeccionando tu obra en mí. Ayúdame a interpretar esta situación con la madurez que me da tu Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús, aleluya, amén. Bien, número 2, ¿por qué Jesús se encarna? Bueno, la primera razón, el decreto del Padre. Está en juego la veracidad de Dios. Y número 2, también está en juego la veracidad del Hijo. Vamos a ver aquí algo espectacular. Y este tema me fascina. A mí llevo años fascinado con el tema de cómo el Nuevo Testamento utiliza el Antiguo Testamento. Es una maravilla. Cuando yo ahora veo, no lo hacía antes, ¿no? Mis primeros años de la fe, pero ahora lo que hago, cuando estoy leyendo un texto neotestamentario y hay una cita del Antiguo Testamento, regreso a la fuente para estudiar este texto en su contexto, para sacar más riqueza. Me encanta hacer esto. Y aquí el autor de Hebreos hace algo que comentamos la semana pasada y repito lo que dije el domingo pasado. Yo os dije en la predicación la semana pasada que Salmo 8 es cristológico. Yo no hubiera dicho esto si no fuese por la autoridad de Hebreos 2. Y en este segundo punto vamos a ver 3 citas textuales del Antiguo Testamento que el autor pone en la boca de Jesús. Yo nunca hubiera sabido que aquellas frases eran cristológicas si no fuese por la mayor luz del Espíritu Santo que tenemos en el Nuevo Testamento. Alguien hoy oró, creo que fue Alfonso, si no me acuerdo mal, que habló de los santos de antaño y que ahora tenemos nosotros más privilegios que ellos. Hebreos 2 es una prueba de ello. Ningún lector del Antiguo Testamento va a ver a Jesús en estas citas que vamos a compartir. Así que vamos ahora a leer Hebreos 2 del 11 al 13. Punto 2. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, es decir, otra cita de la Escritura, acabo de citar una Escritura, y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, es decir, una tercera cita del Antiguo Testamento. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Antes de fijarnos en estas 3 citas, antes que nada, vamos a desglosar lo que está escrito a principios. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Vale, vamos a ir punto por punto. El que santifica. ¿Quién es el que santifica al pueblo del Señor? Cristo, ok. El que santifica, Cristo. Los que son santificados, ¿quiénes son? Nosotros, ¿verdad? Así que Cristo es el que santifica. Los que son santificados nosotros, de uno son todos. ¿Quién es el uno? Gloria a Dios. No necesitáis un pastor. Mire, yo tengo que ir a otro lado. Vosotros ya sabéis leer la Biblia por vuestra cuenta. Es que Cristo santifica a su pueblo y ambos son de Dios el Padre. Así que qué hermoso. Jesús es nuestro hermano mayor según la enseñanza del Nuevo Testamento. Él es sí, en efecto, nuestro hermano, como dice en Juan 20, versículo 17, yo subo a mi Padre y a
vuestro Padre. Yo soy vuestro hermano mayor, yo soy mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, las tres citas. No voy a preguntaros porque sé que estáis mirando en vuestras Biblias las referencias y no quiero que nadie intente exhibirse aquí, no falsamente. Sí, estoy pensando también en ciertos nombres, pero no los voy a dar. Ya sabéis en quiénes estoy pensando, ¿verdad? Ya nos conocemos como congregación. Ok, cita número 1. Dice, la primera cita del Antiguo Testamento dice, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esta cita se encuentra en el Salmo 22. Ok, tenemos Salmo 22 aquí citado. Esta cita es de Jesús. Wow, por eso me encanta el Nuevo Testamento. Yo leo Salmo 22, no estoy pensando en Jesús. Pero es verdad cuando te pones a pensar, porque Salmo 22 es un salmo completamente cristológico. Cuando Jesús está en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este versículo, ¿dónde se encuentra? Salmo 22, versículo 1. O sea, Jesús en la cruz te está citando el Salmo 22. ¿Y de qué va el Salmo 22? Pues habla sobre los sufrimientos del hombre amado por Dios, el Mesías. Y en el contexto, cuando adelantamos un poco más en el Salmo, os hago saber también que en ese Salmo, versículo 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto se cumplió en la crucifixión, Juan 19, 24. Así que el Salmo está hablando de Jesús. Salmo 8, cristológico. Hoy aprendemos que Salmo 22 también es cristológico. Y esta frase, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Pues cuando leemos el Salmo 22, esta cita justo se da después del versículo 21, donde está escrito que Dios me ha salvado de la boca del león. Es decir, hubo un león, que Cristo fue devorado. La muerte se apoderó en cierto sentido de él, pero Dios liberó a su Hijo de la boca del león y por tanto en gratitud el Hijo exalta el nombre del Padre delante de sus hermanos. Es que el Salmo 22 está hablando acerca de la resurrección de Jesús. Cristo es librado de la boca del león y ahora alaba el nombre del Padre delante de sus hermanos. La pregunta sería, ¿quiénes son los hermanos del Mesías? Nosotros. Escrito está, Marcos 3:34. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es que si tú crees en el Evangelio, tú eres un hermano espiritual del Señor Jesús. Él es tu hermano mayor. Y esta profecía del Salmo 22 se ha cumplido hoy. Yo sé que a veces no nos movemos por la fe, no entendemos estas cosas espiritualmente hablando, pero tú y yo hemos estado alabando a Dios. Pero en realidad este pueblo es el pueblo de Cristo. Cristo ha formado este pueblo para la alabanza de su amado Padre. Cristo es el líder de adoración congregacional en nuestra asamblea. Y Él hoy públicamente, mediante las oraciones, las alabanzas, la predicación de la palabra, está alabando públicamente el nombre de su Padre entre los gentiles. Debemos tener ojos para ver que en cada culto nuestro Señor Jesucristo está exaltando al Padre, está presentando este culto al Padre en el nombre de Jesús. Y por eso el Padre hoy se regocija en nosotros. Nuestro hermano mayor Jesucristo dirige cada culto que celebramos en su nombre a Dios el Padre. Jesús hoy entonces ha alabado una vez más al Padre entre nosotros. La segunda cita es de Isaías 8:17. Está escrito, yo confiaré en él. Si volvemos al texto original, aprendemos que Dios está a punto de castigar el pueblo de Judá por su rebelión. El pueblo, en vez de confiar en Dios, recurre a adivinos y encantadores. Pero Isaías, el profeta del Señor, dice, yo confío en el Dios de Israel. Yo y el remanente confiaremos en él. Esto significa que Isaías es un tipo de Cristo. Cristo estaba hablando mediante su siervo Isaías. Antes entonces de la llegada del juicio divino, el día final, Jesucristo y su familia confían en el refugio del Padre. Están en paz porque Dios cuida a los suyos. Es que en esta mañana también vemos en el segundo texto aquí citado del Antiguo Testamento que si somos hermanos de Jesús, podemos confiar en el día malo. Porque
cierto, amados? Bueno, os pregunto, ¿vendrá Dios en gran ira en el día final? Sí, sí, pero ¿esto debe asustarnos a nosotros si hemos nacido de nuevo? No, porque para nosotros no será un día de ira. Para nosotros será el día de nuestra liberación. Será el día de nuestra victoria. Será nuestra glorificación. Así que estamos a salvo bajo las alas de nuestro hermano mayor Jesucristo. Confiamos en el Padre. Sí, vienen juicios terribles sobre el mundo pecador, pero tú y yo confiamos en Dios. Todo está bien con nosotros porque somos de Jesucristo. Que tenemos cita número 1 en el Salmo 22. Cita número 2 está en Isaías 8:17. Y providencialmente cita número 3 también está en Isaías 8, pero esta vez el versículo 18. Y Jesús aquí dice: he aquí yo y los hijos que me dio el Señor. Jesús se refiere a nosotros como sus hijos. Por tanto, Jesús es mi hermano mayor y en un sentido espiritual también es mi padre. En este sentido es un padre porque el siguiente capítulo de Isaías dice que llamará su nombre admirable, consejero. Por cierto, ¿de quién está hablando esta profecía? De Jesús, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahora, un peligro aquí. Los universitarios tienen 2 iglesias ahora en Almería, que aprendí esta semana, que han abierto otro local, no los solo Jesús, otra denominación. Los solo Jesús dicen que Jesús es el Padre, porque Isaías 9:6 dice que Jesús es Padre eterno. No vamos a leer mal el texto. Cuando Isaías habla de Jesús como Padre, está hablando metafóricamente de su rol. ¿Qué hace un padre en la vida de su hijo? Pues ama, provee, protege, instruye, corrige, etc. Jesús es un buen padre. Es como si Isaías lo hubiese llamado el buen pastor. Todos entendemos la metáfora. No está negando la distinción entre Dios el Padre y Dios el Hijo. El Hijo no es el Padre, porque de otro modo, ¿a quién oraba Jesús? ¿Acaso estaba dialogando consigo mismo en su tiempo de oración? Que sería una tontería, ¿no? Jesús es un padre en el sentido metafórico de la palabra. Provee, instruye, corrige, etc. Es que tú y yo somos, en un sentido real, sí, hermanos de Jesús, Él es nuestro hermano mayor, pero también somos sus hijos. Y más adelante en Isaías, esta vez el capítulo 53, el profeta dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Según otras interpretaciones, verá descendencia. Verá a sus descendientes. Es que ahora Jesús está sentado a la diestra del Padre, viendo la conversión de miles de millones de gentiles, y todas estas conversiones son fruto de la muerte de Jesús. Y Jesús se refiere a estos como su linaje, su descendencia. Jesús pues es, en un sentido espiritual, nuestro hermano mayor, pero también a la vez nuestro Padre espiritual. El autor entonces de Hebreos cita estos 3 textos, 1 del Salterio, 2 de Isaías, para defender la idea de que delante de Dios el Padre, Jesucristo y su pueblo son uno ante el Padre. Esto significa que en la segunda venida, si Dios el Padre no piensa castigar a su Hijo Jesucristo, no me va a castigar a mí. Porque Will Graham está unido al Señor Jesús. Está bajo la protección, bajo las alas de Jesús. Y tú puedes colocar ahí tu nombre. Ya que tú eres uno con el Hijo eterno de Dios, en el día final no serás castigado, porque Cristo ya sufrió tu castigo hace 2000 años. Y lo que te espera es gobierno eterno. Tú reinarás con Él. Como vamos a ver en Tiatira en un par de semanas en la iglesia, vamos a sentarnos con Él. Vamos a reinar con Él. Así que lejos de ser algo temible para el pueblo de Dios, la segunda venida nos llena de esperanza, de gozo y de alegría. Y como alguien oró esta mañana, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Y el Espíritu y la novia dicen amén, ven Señor Jesús. Amados, ¿por qué Jesús tiene que encarnarse? Número 1, por el decreto eterno del Padre. Él lo había decretado, por tanto Dios no miente, tiene que cumplir con lo que había profetizado. Número 2, ¿por qué Jesús tiene que encarnarse? Por sus propios dichos. Él, para crear esta unidad entre Él y su pueblo,
tuvo que hacerse uno. Y así se cumple lo que dijo en el Salmo 22, así se cumple lo que dijo en Isaías 8. Es que una vez más, la veracidad del Padre estaba en juego, la veracidad del Hijo estaba en juego, y ahora tenemos para acabar una tercera razón por la que Cristo se encarnó. Y hablando de los ángeles, me imagino que el autor quería citar ahora a Satanás pensando lo que viene diciendo sobre los ángeles. Porque más allá de los ángeles buenos, hay ángeles malos. Y conocemos a los ángeles malos como ángeles caídos o como demonios. ¿Y quién es el gran jefe, el gran capitán de los demonios? Satanás. Él es el número uno. Y ahora vamos a ver que Cristo incluso vino con el fin de derrotar, o el verbo de Hebreos es destruir a Satanás. Los últimos dos versículos de hoy son 14 y 15. Punto 3, la destrucción de Satanás. Dice la palabra. Así que, por cuanto los hijos, tú y yo, Nicolás, Isabel, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es que, ¿por qué Cristo se encarna? 1, el decreto del Padre. 2, los dichos, las promesas del Hijo en el Antiguo Testamento. Número 3, porque se encarna para derrotar, para destruir al diablo. 14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, una vez más, ¿quiénes son los hijos? Nosotros, el pueblo redimido, que tenemos cuerpo, ¿verdad? Él tuvo que participar de lo mismo. Jesús no se encarna para redimir a los ángeles, por eso no tomó forma angelical. Se encarna como ser humano para redimir a los seres humanos. Hubo una frase muy buena en la iglesia patrística que decía, lo que no se ha asumido no puede ser redimido. Lo que no se ha asumido no puede ser redimido. Es decir, si Cristo no asume la naturaleza humana, no puede ser redimida la naturaleza humana. Un ángel no sirve. Necesitamos encarnación. Necesitamos un Salvador divino y humano a la vez. Dice el texto que él también participó de lo mismo. Bueno, amados, hay un mogollón de pruebas en el Nuevo Testamento de que Jesús de Nazaret era ser humano. Bueno, antes de yo compartir una breve lista que tengo aquí, ¿podéis vosotros darme pruebas de que Jesús era humano, que participó de carne y de sangre? En la cruz salió su sangre, por tanto no era un fantasma. Que yo sé, todos los fantasmas que yo conozco no tienen sangre, y encima me lo han dicho. ¿Ok? ¿Qué más? Tuvo hambre. Un ángel no tiene hambre. Dios el Padre no tiene hambre. Dios el Espíritu Santo no tiene hambre. Un ser humano tiene hambre. ¿Ok? Así que la sangre en la cruz, tuvo hambre, lloró, se cansaba. Bueno, comparto también mi lista con vosotros. 1. Aquel verbo fue hecho carne. Hermano, más claro, no hace falta otro versículo en la Biblia. Este versículo por sí solo defiende la humanidad de Jesús. Aquel verbo, Juan 1:14, se hizo carne. Número 2, María dio a luz a su hijo primogénito. O sea, si Jesús nació, tuvo que ser humano. ¿Cuántos fantasmas conocéis vosotros que han nacido? Claro, los fantasmas no nacen, ¿verdad? El ser humano sí. Número 3, cumplidos los 8 días para fecundar al niño, le pusieron por nombre Jesús. ¿Es posible fecundar un fantasma? ¿A un espíritu? Desde luego que no. Fecundas a un niño varón. 4. Lucas 2:40. El niño Jesús crecía y se fortalecía. Crecía porque era un ser humano. 5. Alguien lo dijo. Después de haber ayunado, tuvo hambre. Era un ser humano. Juan 4:6, número 6. Jesús, cansado del camino, se sentó al lado del pozo. Y luego Juan 19:30, número 7. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Murió. Jesús es humano. Jesús es ser humano. Y hubo un gran problema en la iglesia primitiva. Se levantó una secta conocida como los docetistas. Y muchos de ellos eran de tendencia gnóstica. Los dos grupos negaban la humanidad de Jesús diciendo que, no, el verbo eterno no pudo haberse encarnado. Porque lo material es intrínsecamente pecaminoso. Por tanto, si el verbo se hace carne,
Tenemos a un redentor pecador y esto no puede ser. Pero hermanos, vamos a ver, lo material no es malo. He aquí Dios vio todo lo que había creado y era bueno en gran manera. Lo físico es una bendición. Lo físico, el cuerpo es una bendición del Señor. De hecho, Juan dice que estas personas son del anticristo. Dice 1 de Juan 4:3. Todo espíritu, todo predicador, todo maestro que no confiese que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Los docetistas son anticristos. Los gnósticos son anticristos. Niegan la humanidad de Jesús. Es una cuestión de salvación eterna. Tú tienes que creer sí o sí en esta verdad. Y luego después del auge del docetismo, se levantó otro movimiento más sutil. Eran los apolinaristas. Apolinar decía que sí, sí, reconocemos la naturaleza corporal de Jesús, pero Jesús no asumió un alma humana, no una mente humana que va. Jesús solamente asumió un cuerpo, pero no el alma. ¿Y cuál es el problema? Pues es el mismo problema que antes. Si Cristo no asume el alma humana no puede ser redimida. Estamos tú y yo sin salvación. Nuestros pecados no pueden ser perdonados. Así que con un gran alivio puede deciros que nuestro Salvador participó de cuerpo, de sangre, de carne, al igual que nosotros, para poder redimirnos eternamente. Y de esta manera se puede cumplir lo que está escrito en el versículo 14. Él, mediante su encarnación, puede destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesús se encarna para derrotar a Satanás. ¿En qué sentido? Porque Satanás es el gran ángel acusador. Voy a poneros una ilustración del Antiguo Testamento, luego otra del Nuevo, donde vemos este, entre comillas, ministerio de Satanás. Antiguo Testamento. Zacarías 3:1, dice la palabra: el Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusar. Satanás es el experto en acusar. Satanás acusa al pueblo escogido. Nuevo Testamento, Apocalipsis 12, versículo 10. Ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás es echado fuera de este ministerio de acusación, según Apocalipsis 12, en el marco de la encarnación del Señor Jesús. Apocalipsis 12 enseña la misma doctrina que Hebreos 2. Ahora vamos a pensar pues, ¿cómo puede Jesús destruir el ministerio acusador de Belcebú? ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, en Zacarías y en Apocalipsis, Satanás acusa al pueblo. ¿Por qué Satanás nos acusa? ¿Qué usa Satanás para acusarnos? Nuestros pecados, ¿verdad? Porque sí, vivimos en perfección, ¿no? Como los hermanos cubanos, no tendremos pecado de que arrepentirnos. Pero si somos pecadores de los demás gentiles, todos tenemos iniquidad y transgresión, ¿cierto? Es que Satanás toma nuestros pecados y los convierte en acusaciones. No, la hermana Gisela que ha tosido en pleno culto, pecadora. La hermana Carolina está sonriendo, es pecado sonríe en la iglesia, hay que estar triste en la iglesia, no, pecadora. Viene Satanás con su larga lista de acusaciones para hundirnos en angustia y en desesperación. Y esto es lo que nos da miedo a la hora de morir, porque claro, como ser humano, ¿verdad? Yo sé que voy a morir y lo tengo muy claro desde mi juventud. Y no es que la muerte en sí me dé miedo. Lo que a mí me preocupa es lo que va a pasar conmigo después de la muerte. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Esto es lo que a mí realmente me preocupa. Y por eso os comenté hace un año y pico, cuando estaba en Estados Unidos, nos pilló una tormenta eléctrica en pleno avión intentando aterrizar creo que fue por Texas, si no me acuerdo mal. Hermanos, la gente en ese avión agarrada a las sillas, este varón que estaba al lado mío, ¿no? Un hombre grande, la cara blanca, todos, ya
estábamos seguros que íbamos a morir. La única cosa que me consolaba en ese avión era la frase que decía una y otra vez a mí mismo: Jesucristo es mi justicia, Jesucristo es mi justicia, Jesucristo es mi justicia. En estos momentos la única cosa que te puede consolar, porque morir, mira, todos vamos a morir. De algo tenemos que morir tarde. Si no es por la vejez, será por otra cosa. Todos tenemos una cita pendiente con la muerte. Lo que nos ata, lo que nos asedia es esta angustia en cuanto a nuestro pecado. Lo que hice cuando tenía 19 años. Lo que dije a mi padre y se murió y no pude pedirle perdón por lo que le dije cuando tenía 25 años. Y nuestra conciencia nos mata y no queremos morir, estamos asustados. Estamos llenos de miedo por las acusaciones del enemigo. Pero ahora, hermanos, pasa algo con Jesucristo. Él toma de nuestra naturaleza para ocupar nuestro lugar. Y así nos libra del rey de los terrores. Dice F.F. Bruce: la muerte es el rey de los terrores para aquellos que reconocen ahí el castigo del pecado. A mí no me preocupa la muerte. Me preocupa lo que va a pasar conmigo después de la muerte. Y ahora Cristo se encarga de este tema. Porque piensa en todos los pecados que tú has cometido. Los pecados cometidos antes de tu conversión a Cristo. Las cosas tal vez de las que no te arrepentiste. Tal vez hablaste mal a tu papá, tu mamá. Luego tu papá murió, tu mamá murió. No pudiste pedirle perdón. Y has vivido toda tu vida con esta culpabilidad. Todas las cosas que tú has hecho a lo largo de tu vida hasta el día de hoy. Y es más, todos los pecados que todavía has de cometer antes de tu muerte. El 100% de tu pecado ya fue castigado. Dios puso todo este pecado sobre los hombros de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Cristo soportó tu castigo en tu lugar. Y todas las acusaciones del diablo ya no pueden hacerte nada. Porque Cristo ya pagó por eso lo que tú hiciste cuando tenías 19 años. Y eso que dijiste a tu padre cuando tenías 25 años. Cristo ya pagó por todo ello. Y por eso Pablo puede decir con un tono triunfante en Romanos 8:33. Yo no sé si Pablo estaba cantando mientras escribía estas líneas. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Yo tengo una teoría, puede estar aquí equivocado y esto no es palabra de Dios, pero yo creo que cuando Pablo escribía esas líneas estaba pensando en el diablo. ¿Quién puede acusar al pueblo escogido? Satanás ya no puede acusarnos. Satanás se acerca a tu vida, susurrándote, acusándote de tus pecados. Tú le puedes decir: Cristo ya pagó por ese pecado. La sangre de Jesucristo es más potente que tus acusaciones. No, lo siento, hace 2000 años mis pecados ya fueron castigados en la cruz del Calvario. ¿Y ahora qué te toca hacer? Pues, como hijo de Dios, confesar tu pecado, arrepentirte y seguir adelante gozándote en el perdón que tienes en Jesucristo. Entiende bien lo que estoy diciendo esta mañana. Si tú eres nacido de nuevo, no puedes ser condenado. Las acusaciones de Dios, las acusaciones de Satanás carecen de poder, no pueden hacer nada contigo. Cristo anuló este acta que estaba en contra de tu vida. ¿Acaso no tendrán ganas de bailar? ¿No tienes ganas de alabar a Dios por la salvación que Cristo te ha otorgado? ¿No hay más condenación en tu vida? Y aquí pues debemos ser disciplinados para aplicar a nuestro corazón lo que estoy predicando en esta mañana. Porque Hebreos reconoce, versículo 15, que hay personas que están toda la vida en servidumbre por este temor a la muerte. Y lo que debemos hacer nosotros a nivel de discipulado, entre semana, es apropiarnos del aspecto objetivo que estamos aquí nombrando hoy en el texto y también el aspecto subjetivo. A nivel objetivo, tú tienes que predicarte el evangelio día tras día, hora tras hora, para no hundirte en angustia. El evangelio es tu salvación. El evangelio es tu salvavidas. El evangelio es tu esperanza. Cristo murió por mis pecados. Y ya que murió por tus pecados, tú no serás castigado por ellos. Predícate el evangelio, porque tu corazón es un falso profeta y tu corazón te va diciendo es que vas al infierno porque dijiste eso, pensaste lo otro, etc. Todos nos conocemos a nosotros mismos. Nuestro corazón es un maldito siervo de las tinieblas.
Predícate el evangelio. Agárrate a la obra salvadora del Señor Jesús. Así que objetivamente hablando, Cristo murió por el pecado de su pueblo. Su pueblo no puede ser condenado. Es imposible. Si el pueblo de Dios pudiese ser condenado, Dios sería hallado mentiroso. Y ahora, subjetivamente, tú tienes que acordarte de esta verdad objetiva todos los días de tu vida. Para ser un cristiano victorioso, que vive en paz, en tranquilidad de alma, tienes que apropiarte de esta verdad. Porque todos tenemos la lucha. Y ahora mismo estás en el culto, estás siguiendo la palabra, estás feliz, estás bien. Oh, Señor, gracias. Me estás hablando, me estás ministrando el alma. Te alabo, Señor. Pero en un par de horitas, ¿verdad? Vas a recibir tal vez un mensaje feo por el WhatsApp. Alguien en la familia te va a decir algo no muy bonito. Y ya va de nuevo. Suscitar esta lucha. ¿Qué tienes que hacer? Disciplinarte. Dios ya te ha dado las armas. Lo que tú tienes que hacer es usar las herramientas que Dios ya te ha dado. No seas un cristiano vago. Aprópiate de las armas y tú aplica lo que hemos oído en la palabra a tu corazón. En Cristo Jesús no hay más condenación. No hay más acusaciones. Satanás es destruido en mi vida. Lutero cuenta un relato de un encuentro que tuvo en términos, ¿no?, parabólicos con el diablo. Y él relata de que Satanás quería hundir a Lutero en una tremenda depresión. Se acercó a Lutero y le susurró una gran lista de todos los pecados que él había cometido. Y claro, Lutero, al oír la lista de las oraciones, la lista de pecados, la lista leída por Satanás, dice Lutero que tenía ganas hasta de vomitar ante la asquerosidad de todos los pecados que él había cometido desde su juventud en adelante. Y cuando Satanás acabó de leer esa gran, larguísima lista de todos los pecados de Lutero, Lutero le dice al diablo: te has olvidado de una línea. Y el diablo le pregunta: ¿y qué línea será esa? Dice: la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. ¿Ves? Lo que tú tienes que hacer con el diablo, lo que tú tienes que hacer con tu depravado corazón entre semana, es enviarlos a la casa del Señor Jesucristo. Tú puedes hablar con mi juez. Tú vete a hablar con mi abogado. Mis pecados ya fueron pagados y no eres quien para estar acusándome. Ahora, si Jesucristo no hubiese muerto en mi lugar, Satanás tendría todo el derecho del mundo a la hora de acusarme. Y es más, llevaría la razón. Pero ahora no tiene poder ninguno porque tengo un sustituto. Su nombre es Jesucristo y en Él estoy y en Él estamos a salvo eternamente. A Dios sea la gloria por nuestra salvación. El poder de Satanás es destruido. Y el único poder que Satanás ahora tiene sobre tu vida es si tú decides hacerle caso. Y perdonadme, pero os lo voy a decir, si le hacéis caso al diablo, la culpa es vuestra. Dios nos ha dado las armas, nos ha dado las herramientas, nos ha dado el evangelio, nos ha dado el ministerio de Jesucristo, nos ha dado Hebreos capítulo 2. No tenemos excusas. Y si le hacemos caso al diablo, viviendo vidas cristianas derrotadas, la culpa está en nosotros y debemos arrepentirnos. Así que el diablo no tiene poder ninguno sobre ti si eres hijo de Dios. El único poder que tiene es si tú decides hacerle caso. Por tanto, hoy un consejo para todos los hermanos. Si Satanás viene susurrándote, si tu corazón depravado viene hablándote, coges este dedito, lo metes ahí. Coges el otro dedito y lo metes ahí. Y no hagas caso a nada que no sea la voz de tu Padre en la Santa Escritura. Amén. Gloria a Dios. Y luego después puedes chuparte el dedo que tiene sabor a cera, bien rica, versión irlandesa. Bueno, santos, antes de orar a nuestro grandioso Dios que nos ha salvado en Cristo Jesús, recapitulemos sobre lo aprendido hoy y espero que el mensaje os haya hecho bien y espero que hoy salgáis de esta reunión con la seguridad de la salvación. Seguros, porque Dios no miente y Cristo ha destruido la obra de Satanás. Hemos visto 3 puntos. Porque Cristo se encarna, el decreto del Padre. Él lo decretó, Dios no miente y no puede mentir, por tanto Cristo sí o sí tiene que encarnarse. En este sentido le convenía perfeccionar a Jesús. Y hemos dicho, Cristo no es perfeccionado en el sentido moral, es perfeccionado en el sentido vocacional, ya que si no hubiese asumido la naturaleza humana no podría haber sido.
nuestro Salvador. Este oficio no podría haberlo llevado a cabo. Número 2, porque Jesús se encarna, sus propios dichos. Hemos visto 3 citas de Jesús, uno de los Salmos, Salmo 22, 2 de Isaías, capítulo 8, donde Jesús habla de la unidad que hay entre Él y sus hermanos, entre Él y sus hijos. Ya que se encarna, somos uno con Él. Él es nuestra cabeza federal, nuestro Padre, nuestro hermano mayor. Somos uno con Él. Dios el Padre nos ve en Cristo y estamos pues a salvo. Y número 3, porque Jesús se encarna para destruir una vez para todas al diablo y a su obra acusadora. No es que Satanás haya dejado de existir. Satanás sigue vivo. Pero Satanás está ahora anulado en cuanto a su ministerio de acusación. No puede acusarnos más. Sus acusaciones no tienen peso ninguno ante el trono de Dios. Y como acabé diciendo hoy, el único poder que tiene Satanás sobre un hijo de Dios es si un hijo de Dios en su necedad le hace caso. Por favor, iglesia, por amor a vuestra salud espiritual, no hagáis caso al diablo. Haced caso a Hebreos 2, haced caso al Santo Evangelio, haced caso a la victoria del bendito Cordero de Dios Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice, amén. Oremos a nuestro Dios en esta mañana. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Grande es tu gloria. Amado Dios, desde el minuto 1 de este culto, proclamamos que tú eres grande en Sión, eres grande entre los pueblos. Y hoy, después de la exposición bíblica, nos quedamos asombrados ante tu grandeza salvadora. Amado Dios, alabamos tu nombre en primer lugar, porque en la eternidad ya pusiste tu corazón en nosotros, pensaste en nosotros, decidiste salvarnos mediante la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Esto no salió de Gabriel, no salió de Miguel, no salió de los 24 ancianos, salió de tu hermoso corazón, de tu beneplácito, de tu buena voluntad para con nosotros. Y Padre, ¿qué más podemos decirte sino gracias? Gracias, no tenemos ningún mérito, ninguna virtud. Nuestra salvación es sola gracia, solamente por tu dulce, soberana, libre, bella gracia. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Padre, también te alabamos, porque en la encarnación, en segundo lugar, vemos el cumplimiento de lo que Jesús profetizó en Salmo 22 e Isaías 8. Vemos que Él habló de ser uno con sus hermanos. Él hecho hombre, Él hecho uno de nosotros en gran humildad, naciendo en un establo maloliente, circuncidado al 8º día, para crecer y luego sufrir y ser humillado, y todo con el fin de llamarnos su linaje, su descendencia, sus hermanos, sus hermanas, su madre. Señor, gracias por tu hermoso Hijo Jesucristo, por su corazón salvador y por cómo Él nos ha dado la vida eterna mediante el Evangelio de Él. A ti la gloria. Y Padre, en tercer lugar, todos luchamos con las acusaciones del diablo. Nuestro propio corazón es un maldito falso profeta que no se cansa de machacarnos y hundirnos y atacarnos día tras día, hora tras hora. Señor, hoy te pido que el texto de Hebreos 2 sea eficaz en nuestros corazones a la hora de mortificar, a la hora de silenciar esta voz que proviene del mismísimo infierno. Haznos entender que Satanás no nos puede acusar, no nos puede condenar, porque alguien ya pagó el castigo por el 100% de nuestros pecados. No solamente los pecados que hemos cometido la última semana, sino también los pecados que cometimos hace 30 años y seguimos acordándonos de ellos. Gracias por la provisión completa de Jesucristo. Gracias porque tu evangelio predica solus Christus, el todo suficiente sacerdote. Por eso no hace falta purgatorio, ni intercesión de los santos, ni tesoro de mérito. Cristo basta. Cristo es suficiente. Cristo es salvación al 100%. Amado Dios, pues disciplínanos. Disciplínanos para que en la próxima batalla usemos las armas que tú nos has dado. Señor, podríamos justificar una vida cristiana derrotada si no contáramos con armas, con herramientas, con promesas, con tu palabra. Pero Dios, a la luz de lo que hemos oído hoy,
Si nosotros hacemos caso al diablo y si vivimos en derrota, Señor, la culpa es nuestra. Y te pedimos perdón. Y rogamos que tú nos des valor para ser soldados de Cristo. No ser cristianos tibios, perezosos, vagos, pasotas. Señor, pone en nosotros agallas, denuedo, valor, fuego, con el fin de luchar contra el mundo, Satanás y la carne. Gracias por las almas que nos has dado. Gracias por la salvación. Y Dios, acabamos hoy orando por aquellos que están aquí sin Cristo. Porque Satanás sí tiene poder sobre ellos. Y las acusaciones de Satanás sí son vigentes y potentes en sus vidas. Porque lo que dice Satanás es correcto y serán justamente condenados en el día final. No tienen salvación, no tienen esperanza, no tienen sustituto. Hoy, amado Padre, por favor, grande Dios en Sion, envía ahora de tu Santo Espíritu sus corazones para que por primera vez vean su necesidad de Jesucristo. De que están perdidos sin Él, malditos, como aquellos en aquel avión cuando estábamos en la tormenta, sin esperanza, sin Cristo. Señor, hazlos entender hoy su estado maldito, su estado de ira delante de ti, y que puedan por primera vez clamarte, pidiéndote que salve sus almas en el nombre de Jesús. Y haz que los incrédulos aquí, Señor, se conviertan ahora en linaje de Jesús, en descendencia de Jesús, en hermanos de la familia del segundo Adán. Haz tú el milagro de la salvación hoy, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado hasta los confines de la tierra. Oramos esto en su nombre, dándote alabanza, oh Dios grande, por tu buena palabra en esta mañana. Oramos en Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.